Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Contentos? Argentina en cuarto. Todos sonriendo. Vamos todavía. Bueno, seguimos con esta serie que estamos estudiando un libro a la vez. Qué hermosas series. Estamos estudiando los libros de la Biblia. Y hoy nos toca el capítulo 5 de esta carta escrita a los hermanos de Galacia. Era una región grande, por eso el título de la carta o del libro es Gálatas. Pablo toca un tema a lo largo de toda la carta, un tema que apunta, como él usualmente lo hace, la primera parte hacia la doctrina y la segunda de la carta apunta un poco a la vida cristiana. Y podemos ver en este capítulo 5 cómo toca este tema que tanto anhelamos, ¿no? Libertad. Y el título habla de la verdadera libertad, lo que podemos conocer en estos textos. Pablo empieza el capítulo 5, mejor dicho, no es que él comience el capítulo, esa división lo hicieron luego intérpretes muchos años después. Pero vemos el capítulo 5 que comienza diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Lo que podemos ver aquí va a ser un poco la introducción a este capítulo. Va a tratar ese tema, la libertad y su antítesis, la esclavitud. Y va a hablar sobre la verdadera libertad una vez más. Recordemos los capítulos anteriores, Gálatas 1, Gálatas 2. En Gálatas 1, Pablo, si ustedes ven, pone su testimonio para defenderse de los ataques. Gálatas 1:10, texto conocido, dice: no es que yo busco el favor o ser aprobado para los hombres. Si fuera aprobado para los hombres, no sería para Cristo. En Gálatas 2 empieza a hablar sobre esta disyuntiva, la gracia y la ley. Cuando vemos que aquí se refiere a la ley, no es los estatutos legales de la nación, hablando desde una perspectiva política, sino está hablando de la ley mosaica, la ley dada hacia el pueblo de Israel, dada por Dios hacia el pueblo de Israel. Ellos tenían muchos mandamientos que cumplir y sobre todo ordenanzas que tenían un sentido de ritual. La ley de Moisés abarcaba ordenanzas en tono de ritual con el simbolismo de la salvación que ofrecía Dios al mundo por medio de Israel, que debía ser la luz. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, y a veces nos parece que los judíos, era difícil ser judío por decir todas las ordenanzas que tenían, en realidad los mandamientos y las ordenanzas tenían también simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. Las ofrendas, las fiestas, los rituales, la circuncisión, que vamos a tocar ahora, era parte de lo que Dios quería que haga el pueblo de Israel, era símbolo. Pero ¿qué pasa? El hombre siempre ha tratado de tornar o de distorsionar la palabra de Dios hacia nuestra conveniencia. Pero cuando hablamos de nuestra conveniencia, se podría entender mejor como hacia la satisfacción de nuestro corazón. Porque no podemos nosotros velar por un mejor resultado que el que Dios puede hacerlo por nosotros. Y durante muchos años el pueblo de Israel ha hecho ese sistema legal como una escalera para subir a la gloria de Dios. Por eso, cuando Jesús nace, vive y cumple todo conforme a la ley, pero amonesta, exhorta y deja al descubierto
a los fariseos, judaizantes y todos los demás que habían usado a la ley de Moisés no como un medio para buscar la gracia de Dios, sino para ganarse el favor de Dios. Un conjunto de méritos, de tal manera que, como vemos en el Antiguo Testamento, el Señor confrontó a muchísimos fariseos. Eso no terminó en los tiempos del Señor, sino que continuó en las iglesias. No es la única iglesia o la región, pero aquí estamos en Gálatas, en las iglesias de la región de Galacia, y vemos que Pablo está luchando todavía con esto. Personas que se habían infiltrado o que eran parte quizás de la zona de la comunión de los hermanos y estaban tratando de judaizar. Es decir, para que puedan alcanzar la salvación que Dios ofrece, tenían que cumplir la ley mosaica. Y algo que Pablo va a estar atinando, un tema muy crítico para ellos, que lo hacía parte del pueblo escogido de Dios para ellos, y era la circuncisión. Aquí lo que podemos ver es que Pablo pone en manifiesto el Evangelio. Solo hay libertad en Cristo. Solo existe libertad en Cristo. Cuando Pablo dice en el versículo 1, estad pues firmes la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esto es muy recurrente hoy en día. El hombre siempre ha tratado de vivir conforme a nuestras pasiones, a nuestros deseos, y buscando una propia manera de llegar a Dios a pesar de vivir de esa manera. Cuando Pablo habla del yugo de la esclavitud, está hablando de las personas que querían judaizar, que querían añadir la ley de Moisés para alcanzar la salvación de Dios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 11 les hizo un llamado a todas las personas que por medio de una religión, que por medio de méritos, que por medio de una conducta moral y ética trataban de alcanzar el favor de Dios. El Señor habló a esas personas diciéndole: venid a mí y tomad mi yugo, que mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy manso y humilde. El Señor usa esa metáfora porque estaba contrarrestando el yugo que pone la religiosidad al hombre. Conocemos a muchas personas y muchos de nosotros hemos estado en ese lugar de una vida sin paz, de una vida luchando por hacer bien las cosas, tratar de ganar a través de nuestros medios, de nuestros méritos, el favor de Dios. El Señor Jesús hace un llamado nuevamente en esta noche a las personas que aún piensan que podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Ahora, si seguimos en los versículos, vemos que lo que habla el apóstol Pablo en el versículo 2 empieza diciendo: Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y en Gálatas capítulo 2 versículo 21 vuelve a decir Pablo que si por las obras de la ley nosotros podemos alcanzar justicia, vamos a traducirlo. Cuando se habla aquí de justificación en la Biblia, habla de verse justo delante de Dios. Ahora, la Biblia dice que no hay persona justa delante de Dios. Estamos todos condenados, nacemos con un corazón pervertido, independiente de la educación,
de tu ambiente, de tu familia. Todos tenemos esa inclinación al mal. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Pero Pablo vuelve a repetir y dice, para aquellos que pretenden alcanzar una justificación, alcanzar la justicia de Dios por medio de hacer la ley, de cumplir la ley, de tener una religión, de tener una vida moral, alcanzar el favor de Dios, el no ser condenado por nuestra vida a través de lo que podamos hacer con los méritos. Si funciona así la justicia de Dios, en vano vino Cristo. Se podría hacer una pregunta: si podemos ser justos por medio de nuestros méritos, ¿para qué vino Cristo? Por eso es que aquí vemos nuevamente que había personas que habían introducido una herejía, que no creían en el Evangelio de Cristo, no creían en la gracia redentora y suficiente de Dios, sino que tenían que añadirle obras, tenían que añadirle el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés. Y un tema recurrente fue la circuncisión. Incluso el apóstol Pablo fue tildado de predicar la circuncisión. Como podemos ver en el versículo 11, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Les hace una pregunta, porque esas personas que habían introducido la mala doctrina se excusaban diciendo: Pablo predica de la circuncisión, que hay que circuncidarse, que hay que obedecer a la ley de Moisés. Pero por otro lado, en Hechos capítulo 16, vemos que Pablo, el apóstol, tomó a Timoteo, siendo de padres griegos, y lo circuncidó. Y uno dice: guau, al final, ¿por qué hizo eso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que hizo, lo hizo por conciliación con el pueblo judío. Pablo tenía un ardor por su pueblo, por su nación. Aunque él fue preparado para ir a los gentiles, a otras naciones, él siempre iba a predicar una sinagoga. Incluso en Romanos 11 se lamenta porque dice: mis hermanos, hablando del pueblo de Israel. Pablo conoce y explica que era indiferente, que no aprovechaba en nada, ni para bien ni para mal, la circuncisión, sino que era un rito. Pero en su prudencia el apóstol Pablo buscó no contender por cuestiones superficiales, sino se abstuvo para ir al centro del problema: la necesidad de Cristo. El problema que muchas personas, los que nos están viendo, los que están presentes, tienen su fe en las obras, en los méritos, en una vida basada en su conducta, con la esperanza de que el Dios verdadero tenga una balanza en el cielo y pueda pesar lo bueno y lo malo. Pero el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, Santiago, que escribe su carta, Jacobo sería, en el capítulo 2, versículo 10 dice: el que erra en un punto la ley, erra en toda la ley. Eso, mis queridos amigos, destruye la idea de que Dios tiene una balanza y que va a pesar lo bueno que hicimos con lo malo para ver si lo que cumplimos de los buenos mandamientos gana. En el cielo no hay un partido, no hay una balanza. Si confiamos
si ponemos la fe en una religión, en una manera de vivir, en hacer buenas obras que agradan a Dios, pero que no me salvan, si fallo en un punto de la ley, fallo en toda la ley. Me hago deudor de la ley, dice Pablo. Por eso, el apóstol dice en el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Había personas dentro de la iglesia del Señor que habían introducido esta herejía. El problema es que nosotros somos buscadores de libertad, pero compramos muy fácil la falsa libertad. Muchos años hemos vivido, aquellos que conocemos a Cristo, en una falsa idea de vivir en base a nuestros deseos, en nuestros deleites. Y si tenemos un poquito de religiosidad en nuestra vida, buscamos agradar a Dios. Hay algunos que son aún más religiosos buscando agradar a Dios, pero las obras de la ley no alcanzan para justificarnos. Solo hubo una sola persona que cumplió toda la ley, y así se hizo justicia, el justo por los injustos. Solo una persona cumplió la ley, y fue el Señor Jesús, para que la justicia fuese hecho en Él, y por medio de Él nosotros participemos en esa justicia. La justificación de la condena de nuestro pecado está en Cristo, no en lo que podamos hacer. Si aún no comprendes esto, el Señor te llama a que te arrepientas, a que cambies tu manera de pensar y creas en el Evangelio de Cristo. En Cristo hay libertad y solo en Él. Pablo sabía que habían introducido una herejía y toca muy de cerca el tema de la circuncisión, porque era algo distintivo del pueblo de Israel, muy distintivo en comparación a otras naciones, pero que el pueblo de Israel lo había tomado como si fuera una camiseta y lo defendía a muerte, sin entender el simbolismo que hubo cuando se ordenó la circuncisión al pueblo. Por eso en Hechos capítulo 15, Lucas relata de aquellos que fueron a Judea a hablar de que era necesario la circuncisión para alcanzar la salvación en Dios. El apóstol Pablo vuelve a lidiar con este tema y le vuelve a decir, hermano, ¿quién los engañó? En Cristo solo hay verdadera libertad. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, escribió lo siguiente: el que es circuncidado para justificación, porque teme a la ley. Y el que teme, desconfía del poder de la gracia. Y el que desconfía, no puede aprovechar de aquella gracia. Tiene temor y confía en la ley, no confía en la gracia. Estos hermanos estaban siendo desviados del camino de la gracia de Dios. Por eso también dice en el versículo 11, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo en 1 Corintios dice: el evangelio de Cristo para todas las naciones es locura, pero para los judíos es tropiezo. ¿Por qué había tropiezo? Si él predicaba circuncisión, él se está autodefendiendo de las falsas acusaciones de aquellos que habían introducido la herejía.
Y termina diciendo en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Uno dice, qué fuerte, estaba bastante enojado Pablo. Sí, por supuesto que estaba enojado. Pero la expresión no está hablando en sí de que uno lo puede llevar hacia el asesinato. La circuncisión en sí es una mutilación del prepucio, de la parte genital del hombre. Se la desecha y usa el mismo término para referirse a una disciplina o expulsión de aquellos que habían introducido levadura a la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice, confío en ustedes que pueden corregir esto, pero hay de aquel que ha introducido esta mala enseñanza. Hay de aquel que engaña y pone obstáculo en el evangelio de Cristo. Hay de aquel que vende, que hace negocio con el evangelio de Cristo. Podemos ver también en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto ya no es una advertencia a la iglesia, es una amonestación a la iglesia. ¿Qué problema es la libertad mal usada? Si nosotros hacemos un resumen de la vida, el mundo nos ofrece muchos eslogans referidos a la libertad. Y el problema de la libertad son los límites. Hay muchos eslogans que dicen, supera los límites, no tengas límites, ve más allá de tus límites. Nosotros venimos de un mundo en donde los límites nos parecen malos. Nos limitan el disfrute, nos limitan la diversión, la felicidad. Hasta a veces podemos decir que los límites nos oprimen. Viste que esa palabra está de moda ahora. El problema es que el mundo ve mal o ve como algo malo los límites. Y el creyente también. Este texto es hermoso porque dice, no uses la libertad para dar ocasión a la carne, sino para serviros los unos con los otros. ¿Saben? En el griego original, ese texto, esa palabra de serviros, es la de esclavo. En otras palabras, Pablo dice, no uses tu libertad para la ocasión de la carne, sino sometete en esclavitud a tus hermanos, o a las personas, o a tus prójimos. Pero ¿cómo es posible si me estás hablando que soy libre en Cristo y quieres que me someta? Entonces, ¿dónde está la libertad? El problema es que venimos con un chip que el mundo nos ha enseñado y nos ha moldeado, en donde la libertad es carencia de límite, y es un error, y la iglesia lo cree. La iglesia cree que la falta de límite hay plenitud. Hasta algunas veces nos hemos burlado de hermanos que querían tomar las cosas del Señor en serio. ¿No te ha pasado? A veces nos burlamos de las personas que son temerosas del Señor, inconsciente o conscientemente tratando de desacreditar el discurso. El problema es que el creyente, y sobre todo los jóvenes, piensan que la libertad carece de límites en la vida cristiana, porque la vida cristiana con límites sería aburrida. Eso piensa el mundo. Hay mucha prohibición en la iglesia. Y el creyente compra, vende la verdad, compra la mentira.
La vida cristiana no es ni aburrida, ni limitante, ni opresora. En la vida cristiana hay libertad y hay límites. ¿Por qué hay límites? ¿Por qué Pablo dice esto? No uses tu libertad para la carne, sino sométete a los que tienes al lado. Pero ¿cómo es? ¿Qué clase de libertad estás queriendo? La verdadera libertad que hay en Cristo nos permite someternos los unos a los otros por amor. ¿En qué consiste esto? No es que Pablo desprecia toda la ley, porque los judíos, los judaizantes, aquellos que también se titulaban como legalistas, ojo, el término legalista se le da a las personas que quieren añadir preceptos para alcanzar la salvación de Dios, aunque a veces se lo usa peyorativamente. Pero lo que Pablo estaba hablando en contra de ellos no era hay que despreciar la ley de Moisés, la ley que una vez fue dada al pueblo de Dios. No. De hecho, en el versículo 14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti. Qué difícil. Primero tengo que aprender a amarme a mí mismo. Y eso no es un discurso narcisista. Lo mismo dice Pablo en Efesios 5. Esposo, ame a la esposa como se ama a sí mismo, como Cristo ama a la iglesia, como se cuida a sí mismo. Amarse a sí mismo implica buscar de Dios en todas las áreas de mi vida y desconfiar de mí. Los límites que están puestos en la Escritura tienen un propósito glorioso. Hay mandamientos que son buenos, o sea, que son positivos, mejor dicho, valga la aclaración, que son positivos. ¿En qué sentido? De que no hay algo negativo, no hay un no. No hay una prohibición, sino que hay un empuje, que no. Y esos mandamientos, someteos los unos a los otros, amar los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, que no tienen una prohibición, son mandamientos que nos obligan a experimentar el amor de Dios. Primeramente nosotros y luego ser un canal de bendición para otros. Pero los mandamientos negativos que tienen prohibición tienen dos propósitos. Uno, cuídate de ti mismo. Y dos, cuida al que está al lado. Y ahí, ese concepto es algo a veces irritable para los creyentes cuando lo combinan con la palabra libertad. Porque todos queremos y anhelamos ser libres hasta que nos abstenemos por amor a otros. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta limitarse por amor a otros? ¿A qué voy con esto? La Biblia tiene 3 lugares. Uno dice, esto no es blanco ni negro, ¿que no? Hay un tercer lugar y es el gris. Los grises de la Escritura. No que no sean cosas claras, sino que son situaciones en donde el Señor tiene propósitos para la iglesia. Usted, hermano, hermana, ¿se ha preguntado alguna vez por qué en la Biblia hay lugares grises? ¿Por qué hay lugares grises? ¿Por qué está librado a la decisión de la persona, del creyente? ¿Por qué no hay algo explícito que me diga hazlo o no lo hagas, blanco o negro? ¿Qué busca Dios con darme a mí el poder de decisión de hacerlo o no? Si usted se pregunta, sería muy bueno. Y si encuentra la respuesta, mejor. Porque va a encontrar
que en esas zonas de la Escritura el Señor busca, uno, que seamos hombres y mujeres prudentes, sabios, personas temerosas que desconfíen de sí mismo. Y otros, personas que se limiten, que se abstengan por amor al otro. Vamos a leer unos versículos muy lindos. Dice Romanos 7:23. Desde el 22 dice, Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está hablando Pablo ahí? ¿Qué es la ley de los miembros? ¿A qué habla cuando dice miserable de mí que llevo este cuerpo de muerte? Está hablando a la naturaleza pecaminosa que tenemos todos, el viejo hombre. En sencillas palabras, nuestro corazón, por más bonito que se vea, rojo, brillante y fuerte, está inclinado hacia la maldad. No importa lo altruista que seas, hay maldad en nuestro corazón y siempre va a estar inclinado hasta que el Señor venga o nos encontremos con el Señor. Esa naturaleza batalla día a día con el Espíritu de Dios, de aquellos que son hijos de Dios. El viejo hombre habla de esa naturaleza, de nuestra inclinación natural hacia lo malo. Y esa ley la llevamos hasta que el Señor nos glorifique. Esa ley en nuestros miembros. Y Pablo usa una analogía bastante fuerte en esa época, en esas regiones, cuando cometías un asesinato a veces, como castigo te encadenaban el cadáver. Bastante fuerte, ¿no? Pablo usa esa analogía. Miserable de mí que llevo este cuerpo de muerte. Está hablando de sí mismo. No lleva ningún cadáver. Está hablando de su propio corazón, que es perverso. El problema es que el creyente piensa que no es tan malo. Lo hace fácil, trivializa la vida cristiana a veces. No pasa nada. Hay cosas peores. ¿Nunca te has hecho esta frase? No pasa nada. Hay personas que hacen cosas peores. ¿Nunca has pensado de esa manera? ¿Nunca has lidiado con esos pensamientos? Miserable de mí que tengo este cuerpo de muerte. Los lugares grises de la Biblia, que Dios le da la responsabilidad al creyente, que sea sabio, que busque la prudencia y se cuide de caer, porque hay actitudes, formas de vida, actividades, cosas que podemos consumir que no son directamente pecado. No hay problema, lo hacemos, ¿que no? Pero pueden llevarme al pecado. Proverbio dice, el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio recibirá el golpe. El problema es que nosotros pretendemos vivir la libertad en Cristo sin cuidarnos, sin cuestionar, sin ponernos límite, sin examinar nuestros pasos. Primera Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hagamos un flashback, ¿no? Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era pastor en Éfeso, anciano en Éfeso, cuídate de ti mismo
es porque hay un problema en nuestro corazón. El problema es el creyente que piensa que no se tiene que cuidar, que no tiene que cuestionarse las cosas. Che, ¿esto me va a hacer bien? ¿Esto me va a traer beneficios? ¿Esto me puede perjudicar? ¿Me puede llevar a algo malo? Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simples? Lo que está diciendo aquí, el simple en proverbio, es aquel que dice, no pasa nada, está todo bien. Mientras que haga esto en mi vida, en el día a día, y empezamos a catalogar con que, bueno, un pecadito, ¿no? O ya no es un pecadito, sino, no me va a llevar a ningún lado malo esto. Escuchar música que no sea cristiana, uno puede decir, no pasa nada, no tenemos que hacer nada con eso. El que piensa de esa manera no solamente ignora el poder que hay en la música. Les recomiendo ver el estudio científico llamado efecto Mozart en la década del 90, para que comprenda el poder que hay en la música, de la influencia que hay en la música, de cómo las ideas y la letra penetran nuestra mente. No pasa nada, no está malo, no está malo. ¿A dónde te puede llevar? El simple no se cuestiona nada. Piensa que es libre de hacer todo, y si se cuestiona, y si es cauto, y si es precavido, es un exagerado. Pero ¿qué te quieres hacer el serio? ¿Qué te quiere? Las mujeres por ahí, ¿qué te quieres hacer la pastora? ¿Qué te quieres hacer el pastor? Le dicen a los chan. Pará. Si vives así vas a vivir estresado. Te pones a pensar en todo, a discernir. Pero la Biblia nos manda, nos enseña a que una persona temerosa, una persona sabia, es la que se cuestiona las cosas. ¿Me va a llevar a algún lado bueno pensar así? Sobre todo, la persona que disfruta la libertad con límite es una persona humilde. Proverbio también dice, hay más esperanza del necio que de aquel que se cree sabio en su propia opinión. Yo no necesito consejo, no necesito rever las cuestiones bíblicas, no necesito rendir cuentas. ¿Para qué? Si con Dios y mi devocional estamos bien. Yo oro y el Señor me contesta a medida que voy leyendo la Biblia. No necesito a nadie más. Todo lo que sé, si alguien me dice que puedo estar equivocado, me mantengo firme, no lo cuestiono. Hay un problema de humildad enorme. El creyente que goza de la libertad se abstiene, es cauto, busca ser sabio, busca que los lugares de la Biblia, los lugares grises de la vida cotidiana, sea como dice Proverbio, el sabio mira bien sus pasos, pero al necio no le importa. El sabio mira bien sus pasos. Che, vos no puedes vivir así una vida monótona, aburridísima. Pensar si cada decisión que vas a tomar te va a hacer bien, te va a hacer mal en tu relación con el Señor o con los hermanos, es un estrés continuo. No lo es. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres sabias,
El problema es nuestro error, es nuestro corazón que nos dice, ojo ahí que eso no es libertad. Ojo ahí que eso te va a perjudicar en algo. El problema es cuando nuestro orgullo es atacado. Por eso también los lugares grises de la Escritura no solamente está para que la persona alcance sabiduría, sino para que la persona se abstenga por amor. 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me... ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de las viandas, de la comida. Había una carnicería en la iglesia de Corinto, donde vos tenías para comprar carne cara y carne barata, que traían de los sacrificios que hacían los gentiles a los dioses paganos. Y empieza Pablo a hablar de la conciencia. Dios ha creado todo en la tierra y en la plenitud. O sea, tener una conciencia tranquila si vos lo quieres comer. Pero, si ves que alguien te dice no lo comas, es ofrendado a los ídolos, y atenta contra su conciencia, abstenete. Y hace la pregunta, vamos a leerlo, me encantaría que lo leamos, 1 Corintios 10, 23. Dice, el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí choca con nuestra libertad, o con nuestra idea de libertad. Y termina hablando y diciendo, en el 29, la conciencia, más el 28, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. No hay problema si la quieres comer. Pero la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? ¿Ves esa disyuntiva? ¿Por qué se tiene que limitar mi libertad por la conciencia o corazón del otro? Ese es un punto muy crítico en la vida cristiana, donde realmente se ve el amor. No, y si yo agradeciendo participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Qué difícil es disfrutar la libertad absteniéndose por amor de otros. Qué difícil que es para el creyente el tema del alcohol. Qué cosa difícil. A veces no nos damos cuenta o directamente no queremos reconocer lo arraigado que está la bebida en nuestra vida, en nuestra cultura, y lo que representa para muchos, que abstenerse es una afrenta a la libertad del creyente. No me estás dejando ser libre, hermano. Ponemos nuestro propio beneficio delante de los otros. Esto habla Pablo. No deis ocasión a la carne con la libertad. Y por último, volviendo a Gálatas 5, Pablo exhorta, hace una contraparte en lo que es el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Hay una diferencia, ¿eh? Las obras de la carne es todo aquello que la carne, que nuestra naturaleza produce. Y vemos que dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que... ¿De qué libertad me estás hablando si no puedo hacer lo que quiero? Hacer lo que queremos no siempre es bueno. Y a muchos nos cuesta. A muchos nos cuesta pensar, primero, que puede ser un peligro para mí, y más difícil, que puede ser un peligro para otros. Qué difícil es vivir la libertad plenamente, con límites, en el Señor, absteniéndonos, con gozo, por amor de otros. Para que, ¿cómo podemos hacer eso? Anden en el Espíritu. El mismo Espíritu que nos dio vida, está hablando de la regeneración, de una nueva criatura, el bautismo en el Espíritu, cuando nos introduce al cuerpo de Dios, a la iglesia, no el bautismo físico que vemos en las aguas. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, no hablamos de misticismos. Hablamos de que una persona, hombre, mujer, niño, niña, joven, muchacho, chicas, tienen que andar temerosos del Señor, buscando depender del Señor, desconfiando de tus propias capacidades, para mantenerte firme en el Señor. En cuanto a mí, nada tengo en qué confiar, dice Pablo. No hay nada bueno en nosotros para que andemos en el Señor. El Espíritu del Señor que está en nosotros, aquellos que hemos venido a Cristo, está en contra de nuestro corazón constantemente. Y luego dice una lista: las obras de la carne, las pasiones de la carne son estas: fornicación, orgías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contierna, adulterio, inmundicia, lascivia. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, largura de ánimo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo usa el mismo término de la ley del pecado que hay en nuestro cuerpo. Nuestro corazón tiende constantemente hacia la maldad. ¿Cómo puedo vivir la libertad en Cristo sin sufrir? Andar en el Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu es una persona que ora, una persona que medita en la Biblia, una persona que estudia la Biblia, que no es lo mismo que meditarla. Una persona que pide consejos, una persona que rinde cuentas. No podemos esperar a los finales del ministerio para rendir cuentas. No podemos estar a punto de casarnos para pedir un consejo. ¿Por qué esperamos a decisiones tan críticas en nuestras vidas? ¿Y por qué no somos más humildes? ¿Cómo nos cuesta ser humildes? Y decir: Señor, poneme las personas que me guíen. ¿Cómo nos cuesta ser guiados? Tenemos más de cabrito que de oveja, ¿no? Algunos ya avalamos. Pero eso está en nuestro corazón. Pablo dice: los que practican esto, refiriéndose a los que viven practicando estos desórdenes, estas pasiones desordenadas, no han conocido a Cristo, no son de Dios, no heredarán el reino de Dios. Pero los que andamos en espíritu, vamos a experimentar amor, gozo, paz, paciencia. Una persona que anda en el espíritu se ve en sus relaciones personales. En esto se resume toda la ley: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti. Una persona que anda en el Espíritu, su fruto
va a estar en personas. ¿Me explico? La paz. No busca pleito, reconcilia. Amor. Una persona que se sacrifica por otros. Paciencia, largura de ánimo. Todos hemos sido pruebas de paciencia para otros hermanos y agradecemos por aquellos que me han tenido paciencia a mí, y vaya que han tenido largura de ánimo. Benignidad, bondad. No hay maldad en lo que hablamos ni compartimos. Buscamos la mutua edificación. Cuando habla de fe, habla de fidelidad, personas fieles. Andemos en el Espíritu. Busquemos del Señor todos los días. Busquemos personas que nos guíen, personas al cual nos muestren otras perspectivas de nuestras vidas. No seamos necios. Vivamos en la libertad, disfrutando de los límites que hay por nuestro bien y de los otros. Porque hay belleza en lo que Dios ha creado, pero nuestro corazón no quiere eso, no piensa en eso, no desea eso. Solo el Señor puede darnos ese gozo. Busquémonos al Señor. Es la única manera de disfrutar como creyentes de la verdadera libertad. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que nos has hablado en esta noche. Gracias, Señor, porque hay libertad en Cristo. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan conocerte, que puedan venir a los pies de Cristo, que puedan arrepentirse, Señor, de su manera de pensar y convertirse al Señor. Padre, para nosotros, la iglesia, te pedimos que nos ayudes a disfrutar de la libertad que hay en la madurez espiritual, Señor. Ayúdanos a no pensar que nos estamos limitando, que nos estamos perdiendo de cosas, sino que estamos ganando para la eternidad, Señor. Ayúdanos a darte gloria con nuestras decisiones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.